Una de las constantes en la realidad española actual es el chantaje perpetuo de los grupos nacionalistas, de las regiones o las comunidades autónomas definidas como autodefinidas como naciones, en base a unos supuestos fundamentos históricos que las condicionan como tal o las convierten en tal cosa. Bueno, hoy voy a destripar un poquito de esta falacia y lo voy a hacer con bastante mala hostia. En base a mi carácter, en base al cansancio, al hastío de escuchar tantas tonterías durante tantos años, el haber tenido que vivirlas en persona, in situ, en la ciudad de Barcelona. El nacionalismo no existe hasta el siglo XVIII. El nacionalismo surge a raíz de la Revolución Francesa, al igual que otras muchas cosas. Hasta entonces existía el patriotismo, pero no existía el nacionalismo. El concepto nación no existía. ¿Qué es, pues, el nacionalismo? El nacionalismo es la exaltación de un territorio en base a unos conceptos históricos, reales o ficticios, que en caso de ser reales se aumentan y se glorifican hasta el extremo, y en caso de ser ficticios simplemente se inventan a la medida oportuna de aquello que queremos desarrollar. Bien, el nacionalismo en España llega de una forma más tardía. Al fin y al cabo esto era una monarquía bastante sólida, por así decirlo. No quiero decir que fuera una buena monarquía, quiero decir que era sólida, que estaba asentada. Llega en el siglo XIX aproximadamente, y una de las figuras más importantes en este fenómeno es el famoso Sabino Arana. Sabino Arana, vasco, lógicamente, desarrolla una teoría nacionalista sobre la tradición vasca, sobre la nación vasca, sobre el territorio vasco, sobre el individuo vasco, tildándolo de una especie de ente superior, de ser supremo, de elegido de los dioses, por así decirlo, derivado directamente ni más ni menos que de la Atlántida, un Atlante renacido en tierras vascas. Sabino Arana no había salido demasiado de su tierra. A una edad ya más bien madura, sale del caserío y es invitado a unas conferencias en Madrid, y allí, por primera vez, se encuentra con una gran ciudad, se encuentra con un desarrollo notable y se topa con una realidad que él no conocía, y esa realidad es que el mundo es mucho más grande de lo que él se pensaba y que, desde luego, sus tesis podían tal vez estar equivocadas. De hecho, en los albores de su vida, cuando estaba en sus últimos días, murió en un psiquiátrico, por cierto. Sabino Arana desterró todas sus teorías diciendo que eran meras falacias y auténticas sandeces. Por supuesto, esto es un pequeño detalle que los nacionalistas vascos tienden a olvidar. Pero, en efecto, y eso lo podéis corroborar simplemente dándose una vuelta por el Google, que el señor Sabino Arana negó rotundamente y renunció rotundamente a todos sus fundamentalismos nacionalistas. Esencialmente porque descubrió que el mundo es muy grande, que la realidad es mucho más compleja de lo que esta extraña o esta absurda filosofía puede definir, y que al fin y al cabo el delimitar la existencia en base a un terruño es bastante lamentable. Esencialmente por una cuestión: tú puedes sentir un apego por tu tierra, por tus costumbres, por tu idioma, por tus canciones, por lo que sea, pero de ahí a definir que ese territorio, esa lengua, ese espectro o te confiere un grado de supremacía, es bastante obtuso, bastante mediocre, y de hecho es bastante peligroso. El nacionalismo es la raíz de algo tan familiar y tan oscuro en nuestra cultura moderna como es el fascismo, como es el nacionalsocialismo. De hecho, la raíz de ambas es precisamente el ámbito nacionalista. Si nos vamos al término nacional, socialista, lo tenemos claramente. ¿Qué es el fascismo? ¿Qué es el nacionalsocialismo? Un hipernacionalismo en el cual se exacerban todas las cualidades más extremas del nacionalismo, en el cual se eleva a los altares una historia que, como he citado anteriormente, no tiene por qué ser real, y de serlo simplemente se exacerba hasta la extrema condición. Es curioso que los nacionalismos actuales en este país, vasco y catalán, y estos nuevos nacionalismos aún más ridículos, como puedan ser el gallego o el canario, Dios mío, lo del nacionalismo canario me llega al alma,
En fin, ¿dónde demonios quedan los guanches, amigos míos? No queda ni uno. No queda ni siquiera ADN de los guanches, porque fueron literalmente barridos por las enfermedades. No quedó ni uno. O sea, prácticamente no existe ADN en ninguno de los canarios que existen en este país. Es una falacia. Pero bueno, continúo. No me quiero entretener. Cuando planteamos todo esto y volvemos al tema del nacionalcatolicismo, inclusive el tan despreciable nacionalcatolicismo franquista y tan mencionado por los nacionalistas catalanes y vascos, nos encontramos que de nuevo estamos en una exacerbación de lo nacional, de la historia, una invención rotunda de la historia, una exacerbación de la historia escrita, para redefinir un concepto de nación en base a criterios bastante peculiares, por así decirlo. Bueno, curiosamente, estos señores que tanto critican estos fundamentalismos y que tan constantemente tienen la palabra fascismo en la boca, lo que hacen permanentemente es alentar y alimentar todo esto. ¿Cómo surge esta fenomenología? ¿Cómo crece en la realidad que conocemos? En el año 1978 hay una transición, es cuando se escribe y se redacta, la actual Constitución española. Bien, en ese momento, precisamente para contentar y tranquilizar, como dije la semana pasada, a los nacionalistas vascos y catalanes, se crean las comunidades autónomas. En principio a nadie le interesaban, pero en ese momento se crean precisamente para tenerlos contentitos a unos y otros. Como insisto, dije la semana pasada, a los vascos esto no les moló suficiente, no fue suficiente para ellos. Y cogieron a estos simpáticos chicos de las bombas y las pistolas y estuvieron durante otros 25 o 30 años dándonos por el culo, matando a cerca de 1000 personas y dejando a miles de familias en la más absoluta de las tristezas, arrancando la vida, los miembros y las ganas de vivir de miles de personas en este país, asustando a miles de personas y acabando con muchas esperanzas, con muchas realidades, con muchos trabajos. Por supuesto, el nacionalismo, el PNV, todo este tipo de grupos, siempre han dicho que ellos no son ETA, que no están a favor de la violencia, pero lo cierto es que nunca, hasta que empezaron a morir los suyos, empezaron a condenar todo esto. El nacionalismo catalán es un poquito más gracioso, si cabe. Tras la llegada de Pujol literalmente reúne a una serie de historiadores y les viene a decir: señores, yo les voy a dictar la historia. Hubo gente que se negó y hubo gente que aceptó, simplemente. En el momento que, señores, tenemos un partido, un grupo o una serie de señores de índole nacionalista con una serie de creencias, reales o ficticias, porque en muchos casos lo único que quieren es ser conscientes, o siendo conscientes, de que no pueden gobernar la gran nación, se inventan su reino de taifas y entonces tienen el gobierno de su pequeño o no tan pequeño reino de taifas y tiene un poder absoluto, más teniendo en cuenta el sistema del Estatuto de Autonomías que permite que estos señores ganen auténticas fortunas. El famoso España ens roba, España nos roba, es una absoluta mentira. Estos señores viven directamente de las previsiones del Estado y no solo de las aportaciones de Cataluña, sino las aportaciones del resto de la nación. Por lo tanto, es una de las enésimas mentiras, pero no me quiero centrar en esto. Esto ya da espacio para otro debate y lo vamos a dejar para otro momento. Lo que sí voy a mencionar es lo más simple. Cuando tú tienes un espacio, y ese espacio es la educación, y durante 30-35 años has tenido ese espacio a tu entera voluntad, has podido manipular completamente toda la formación, has podido educar a la gente a tu medida, te encuentras que tienes una absoluta certeza de una gran cantidad de la población absolutamente segregada a tus condicionamientos, contando una historia y repitiendo un concepto que Goebbels dijo hasta la saciedad, que es ni más ni menos que una mentira, nadie te la cree, pero si la repitas 1000 veces se convierte en verdad. Y este, señores, es el fundamento del nacionalismo. Este, señores, es la realidad de lo que estamos viviendo en este país. Y esto, señores, es lo que lo hace absolutamente inaceptable. Esto es por lo que algunos ya estamos bastante hasta los cojones de tener que aguantar el permanente chantaje de estos individuos. Esto es por lo que cuando uno va al País Vasco, sobre todo cuando va a Cataluña, y se encuentra con este tipo de constante, con este tipo de insulto permanente, inclusive los medios de comunicación que están diciendo permanentemente España fascista, España fascista, España fascista, español fascista, la verdad es que terminas un poquito hasta los cojones. Yo personalmente estoy hasta los cojones de todo esto.
sea, sinceramente, cuando uno estudia la historia, cuando la vas repasando punto por punto, te das cuenta que todo esto es mentira. Cuando te encuentras expresiones como el reino catalano-aragonés, cuando eso no ha existido jamás, jamás ha habido un reino de Cataluña, ha habido un condado de Cataluña que estuvo circunscrito al imperio francés, al gobierno francés o al reino francés, y luego más tarde se circunscribió por intereses a la corona de Aragón. Siempre existió la corona de Aragón. Y el catalán, al igual que el castellano, eran lenguas comúnmente empleadas. En este momento estamos viendo un proceso en el cual se trata de absorber tanto la parte de la educación catalana en su integridad, que la cual tiene prácticamente domada, pese a que la mayor parte de la población de Cataluña niega rotundamente la permanencia a una nación independiente. Pero por otra parte tenemos ahora mismo la intrusión en la Comunidad Valenciana, por no decir las pretensiones de algunos de incorporar el catalán como lengua cooficial, ni más ni menos que en Aragón. Señores, basta ya. Sinceramente, basta ya. El gran problema en las comunidades autónomas, aparte de esto, es precisamente que generan una gigantesca sangría. Ya está bien de tener que autorizar y permitir esta constante sangría. Ya está bien que España se debilite precisamente por estas cuestiones. Y no lo digo por ser nacionalista, precisamente. No soy un patriota siquiera. Tengo una identidad muy particular. Me gusta la nación en la que vivo. Pero no tengo por qué sentirme identificado con las cuatro paredes. Ni siquiera con el pedazo de tierra. Entre otras cosas porque he vivido en muchos sitios. Y de todos los sitios he sacado cosas buenas y cosas malas. No tengo nada ni contra Cataluña ni contra el País Vasco. Lo tengo contra la sandez. Lo tengo contra el chantaje. Y lo tengo contra la falacia histórica. Señores, basta ya.